Hola, soy Victoria Botero, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Hago parte del equipo de Kinetic y quiero darte la bienvenida a este video, donde te hablaré de las técnicas de ahorro de energía para disminuir la disnea. Recuerda que esta es la sensación de ahogo o falta de aire. El beneficio de estas técnicas aplica para personas que tienen cualquier enfermedad pulmonar e incluso cardiovascular que les cause disnea. Entre estas se encuentran enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, asma, fibrosis pulmonar, COVID-19, insuficiencia cardíaca, entre otras. Las técnicas de ahorro de energía te permiten realizar las actividades de la vida diaria como bañarte, vestirte, cocinar y limpiar la casa sin desgastarte. De esta forma, tu cuerpo va a tener la energía suficiente para respirar de una forma adecuada, disminuyendo la disnea o la sensación de ahogo. Mi primera recomendación y la más básica es hacer la respiración consciente, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca de una forma pausada, a medida que haces una actividad en específico en tu hogar. Mi segunda recomendación es planear con antelación la actividad que vas a realizar, de tal forma que tengas a la mano las herramientas necesarias para cada actividad. Así evitas el desplazamiento. En lo posible, te recomiendo realizar las actividades estando sentado, con los brazos apoyados, haciendo pausas cortas para evitar la disnea y la fatiga. Mi tercera recomendación es una técnica de respiración que puedes utilizar al momento de subir las escaleras. Esta consiste en tomar aire e ir expulsándolo de una forma forzada y lentamente, como si estuvieras soplando una vela, mientras subes los escalones. Cuando hayas terminado de expulsar el aire, descansas un momento, respiras normal y repites la técnica hasta terminar de subir las escaleras. Por último, te daré recomendaciones prácticas para utilizar en las 3 actividades diarias más comunes. En el primer escenario, vemos a una persona que está tomando un baño. Como te mencioné antes, es preferible hacer este tipo de actividad estando sentado. Además, es recomendable usar una esponja o cepillo de mango largo para alcanzar los pies, las piernas y la espalda, realizando movimientos lentos. De esta forma, evitas hacer esfuerzos físicos que te pueden causar disnea y fatiga. En el segundo escenario, vemos lo importante que es planear la ropa y los zapatos que te vas a poner, de tal forma que te puedas vestir sentado y alcanzar fácilmente las prendas que vas a vestir. Para ponerte los zapatos, te recomiendo que tengas a la mano y uses un calzador largo para evitar que te inclines. Y en este último escenario, vemos lo que se debe hacer a la hora de cocinar. Preferiblemente, realiza las actividades como pelar, cortar y en general la preparación de los alimentos estando sentado frente a una mesa donde puedas apoyar los brazos. Asegúrate de planear con antelación y tener a la mano los utensilios e ingredientes necesarios para evitar desplazarte continuamente. Ten en cuenta que tomarás más tiempo en realizar una actividad sin que se produzca disnea o falta de aire, pero notarás que valdrá la pena. Para esto es bueno que planifiques y priorices tus actividades. Si te gustó la información, compártela, dale like y suscríbete al canal de Kinetic. Gracias por haber visto este video. Hasta la próxima.